Gracias, soy Augusto Chacón. Venimos aquí a presentar una nueva publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de su Instituto de Investigaciones Filológicas, de la obra de don Victoriano Salado Álvarez, insigne jalisciense, que con este trabajo y el esfuerzo que viene haciendo la UNAM, esperamos sea rescatado y puesto en la dimensión literaria, histórica y cultural que le corresponde. ¿Cuál sería lo que le corresponde dentro de lo que es el marco mexicano de la historia? Porque la historia muchas veces la maneja el que la escribe, y muchas veces la historia puede tener pasajes ciertos y no ciertos, también pasajes apocalípticos, como lo que había hablado, y yo pido una disculpa porque llegué por invitación de Jacinta sin leer el libro, entonces no sabía. Y es algo, yo lo que dije, el encuentro de un comunicador ignorante con un intelectual llega a ser bastante complejo, pero vamos a darle forma a esto. Hábleme más del autor. Bueno, primero, y atendiendo a su primer cuestionamiento, el lugar que le corresponde a un escritor de la relevancia de don Victoriano, es ser leído. Y el esfuerzo que está haciendo la UNAM con la publicación de estas obras, con la obra crítica de estas obras, es justamente impulsar su lectura. Me parece que sí logramos que se lea más y que se entienda más, y estas ediciones lo van a conseguir, sin duda tendrá el lugar que le corresponde. Lo otro es ese sitio al que, a final de cuentas, las sociedades, su identidad, designan a quien de alguna manera han marcado su derrotero, y sin duda don Victoriano fue uno de ellos. Para su mala suerte, jugó o tomó posturas, al menos críticas intelectualmente, con el bando aparentemente perdedor, y el oficialismo lo destierra. Sin embargo, ahora lo vemos, la obra es tan potente, nos dice tanto todavía de la historia, del momento preciso de la vida de don Victoriano, que está emergiendo, no de sus cenizas, está emergiendo de un olvido impuesto. Caramba, ¿dónde he oído eso de que el régimen te margina, no? Como que la historia se recicla. Se recicla y de acuerdo a breves palabras te das cuenta de que vivimos lo mismo pero de diferente forma. Claro, o sea, ahorita tenemos un régimen que va por un pensamiento, tuvimos otro que tiene el suyo, y muchas veces, si yo soy opositor a lo que escucho, también podía ser desterrado. Así es, así ha jugado el oficialismo en México, a interpretar la historia a su antojo y conveniencia, a seleccionar a los autores, a las autoras que igualmente le convienen para sus fines, o para tener una idea peculiar de México o del universo mismo, y eso implica dejar fuera muchos más, pero sobre todo, más allá de los nombres que se queden fuera, lo que queda fuera es una visión plural del país, esa visión de mosaico que nos decía el doctor Schutera. Esa visión solo la podemos conseguir en la pluralidad que en efecto existe, y que el oficialismo, los intereses políticos y muchas veces la ignorancia hace a un lado. A ver, yo entrando a un campo que la verdad me siento honrado. Yo he escrito 35 años, 36 diarios de tenis, y ahí lo podríamos hablar también de toda la historia, de cómo empieza el tenis mexicano en 1924 con un campeón de México con 36 años, que usted es investigador, yo también hago lo mío, pero en mi área, ¿no? Claro. Entonces ahora vemos que el manejo de la información o de los libros o de la historia es equivalente a la manipulación. A la manipulación de un régimen que quiere forzar que piensen igual que él. Sí. O que al menos no piensa en el sentido que él cree que los pueden impulsar ciertos opositores a sus ideas. Y eso, por supuesto, es un intento de manipulación. Y digo que es un intento porque justamente el esfuerzo que estamos atestiguando hoy lo deja en esa calidad de intento. A final de cuentas, las obras o las hazañas deportivas o el estar de una manera en cierta cancha terminan por relucir, terminan por brillar, y la sociedad misma rescata a sus adalides, rescata las ideas que le han sido fundacionales. Claro, porque lo bueno sobrevive. En término coloquial. Sí. En término coloquial, lo bueno sobrevive. Bueno, para mí esto ha sido una experiencia muy grande hablar con usted, porque ya sobre la marcha van saliendo. A ver, México con J o con X. Cuando yo llego a una presentación de un libro
de un autor jalisciense, pariente de mi amiga Jacinta, y vine y de repente empiezo a escuchar y tratar de hilar y sacarle algo interesante a un diálogo de una persona que no conozco, que es medio rebuscado, pero que sale México con X o con J. Entonces, ¿cómo se debió haber escribido México? Porque la lengua española lo ponía con J. Y luego acá los J. Y ahora se escribe con X. ¿Por qué con X? Porque eso sí, yo se lo quería preguntar a un experto y aprovecho la oportunidad para hacerlo. Yo no soy experto en ese campo, lejos de eso. He leído a don Victoriano, sus alegatos, por qué X y por qué J. Y es muy o sea que don Victoriano fue el que... Él estaba metido en ese debate, entendiendo, como nos decía el doctor Schutera, que él no estaba dogmatizando, simplemente estaba problematizando el asunto lingüístico de usar la J o usar la X. ¿Y usted, en su opinión, qué debió ser? A mí me gusta con X. Creo que es parte de nuestra identidad. Sí, porque por los mexicas, ¿por qué? Y tenemos un ejemplo deportivo muy a la mano, bueno, que tiene que ver con el deporte. ¿Qué prefiere usted, Holanda o Países Bajos? Bueno, en mi opinión, a mí me es más fácil ubicar a Holanda, claro, porque cuando iba en Europa y bajabas en el tren, las vitrinas holandesas me llamaban mucho la atención. Entonces no podía decir que las vitrinas eran bajas, aunque sí era bajo el concepto, ¿no? Entonces final, es la interpretación del tema. Pero al final, los holandeses, los neerlandeses, los originarios de los Países Bajos dicen: nosotros nos llamamos Países Bajos, que es como decir, nosotros lo escribimos con X, y eso tiene un valor. O sea, ellos están defendiendo su origen. Están defendiendo, sí, que todos sean incluidos en el nombre, porque al final de cuentas Holanda solo representa una porción de territorio. Claro, entonces no les podemos cambiar el maíz por la papa a los holandeses o a los de Países Bajos. Ellos siempre seguirán comiendo papa. Así es. Bueno, esto ha sido una experiencia muy gratificante. Habló con un ignorante del tema. Con dos, yo incluido. Pero de alguna forma el autor tiene su relevancia. Mucha. Es un cuate que creo que, por lo poco que entiendo, por lo poco que escuché, peleaba por sus ideales, sí. Trataba de imponer su pensamiento a costa de lo que pudo haber vivido. Así, a costa de que justamente la historia de los triunfadores intentara marginar. ¿Y cuántos años después se está tratando de, a través de la Casa Madre de Estudios de México, de revertir ese efecto? Bueno, el libro que hoy presentamos tuvo su génesis entre 1902 y 1903, entre 1900 y 1902, o sea, son 120 años. O sea que se tardaron 120 años. No estuvo oculto, sí se editó muchas veces, Editorial Porrúa lo tiene entre los clásicos, sí, nunca ha quedado completamente. Entonces la UNAM ahora lo va a poner en conocimiento de las nuevas generaciones. Pues es lo que le toca, nos toca darle seguimiento al esfuerzo que está haciendo la UNAM. Usted es un pensador este señor es un pensador muy buena gente, porque buscó la manera de no hacerme quedar mal. No. Sin embargo, creo que le pudimos dar un toque de interesante a un diálogo. Y concluyo diciendo lo siguiente: entre un comunicador ignorante de un tema, porque debía haber leído el libro, pero en 6 horas no lo hubiera leído. No. Entonces, pero ya le empezamos a encontrar, y entonces el punto fino del autor es México con J o con X, y nos llevamos es uno de los puntos finos. Y el otro muy importante, el rescate y la tenacidad de la familia de don Victoriano, por supuesto ahora con Jacinta Rusrabás a la cabeza, para mantener vigente la obra de su... O sea que Jacinta se sacó un 10. Un 10, por 10 y nota. Porque traer estos personajes ¿Usted viene de la Ciudad de México? No, yo vivo aquí. ¿En Jalisco? Aquí, sí. ¿Y representa a la Universidad Nacional? No, la Universidad Nacional viene con su obra y pidió presentadores locales, que cosas que se me hacen usar. Claro, entonces hay un poquito de diversidad en el tema. Corte.